estaban en una iglesia y recuerdo que yo no había tenido la experiencia de verlos a ustedes ministrar en la música. Y me acuerdo que Amaris me dice, mami, esta noche Baron y yo vamos a tocar juntos y vamos a cantar. Y yo quiero que tú estés allí, que tú oigas. No quiero a ninguna, yo quiero a mi esposa de mi juventud, esa es la que yo quiero. Pero cuando llegó ya el año quinto, que ya iba para empezar el sexto año, yo le dije al Señor, pues, si no me vas a traer esa, pues, así me quedo. Entonces, y ya, cuando ya yo tenía la toalla en la mano para tirarla, pues, me voy a resignar que esa no es la que me vas a traer, olvídate, me voy a resignar. Y cuando voy a tirar la toalla, ahí es que las cosas empiezan a cambiar. Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy vamos a tener un episodio especial. En el episodio anterior hablamos con el pastor Kiri, ¿verdad? Que lo hemos visto aquí en el podcast desde el principio con temas teológicos, profundidades de la Biblia, ¿verdad? Y también le hicimos una entrevista en la cual habló sobre su vida cristiana, sobre su niñez, su juventud y cómo conoció al Señor y entregó su vida y cómo Dios la está usando en la obra, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tener un episodio donde vamos a hablar con su esposa, con mi mamá. Le decimos la mamá de los pollitos, ¿verdad? La gran model, la pastora Migdalia, junto con el pastor Kiri, y van a estar hablando sobre su matrimonio y cómo Dios pudo salvar su matrimonio, su principio. Un poquitito, el pastor Kiri lo dijo en el episodio anterior, pero hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad en lo que ellos nos pueden decir, ¿verdad? Sobre su matrimonio y cómo su caso es bien peculiar y bien, tú sabes, algo raro que se ve en los días de hoy, en la cual las personas optan por una salida en vez de una solución, ¿verdad? Pero Dios pudo rescatar su matrimonio y hasta la fecha de hoy Dios lo sigue usando en la obra. Son pastores de la iglesia Reca y vamos a escuchar de ellos. Pastor Kiri y pastora Migdalia, ¿cómo están? Me siento bendecida por esta oportunidad que tenemos de poder compartir, ¿verdad?, las cosas hermosas que Dios hace en nuestras vidas. Como ya tú dijeras, pues respondo al nombre de Migdalia. Soy la señora Migdalia Quirindongo. Y junto con mi esposo estamos pastoreando la Centro de Adoración Roca Eterna, que se conoce más bien por Reca. Allí pues tenemos una congregación a la que servimos con amor y con ahínco y hacemos de todo lo que el Señor pone en nuestro alcance hacer. Y una de las cosas que puedo decir que este camino no es fácil. Y el que entra al matrimonio pensando en cuentos de hadas, despiértese de ese sueño, porque el matrimonio es trabajo. Y puede ser tan bueno como usted lo haga. Pero para usted poder tener éxito, para usted poder tener armonía en el matrimonio, hay que trabajar y trabajar algo. Hay que ponerle empeño. Amén. ¿Y cómo ustedes se sienten hoy trabajando en la obra? Bueno, yo pienso que cuando el Señor llama, el Señor es el que respalda. Cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, y como dijo mi esposa, ¿verdad? Este es un camino que es cuesta arriba, pero también entendemos que Dios no pone cargas pesadas en espaldas débiles. Estamos trabajando, estamos predicando la palabra. La iglesia Reca mayormente
se encarga de discipular y de enseñar, ¿verdad? Es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, la enseñanza, que los hermanos que vengan a la iglesia puedan entender la palabra, cuando abran la palabra, cuando abran la Biblia, puedan entenderla. Así que nos esmeramos mucho más en el estudio. Sí predicamos la palabra, amén, y tenemos cultos de adoración, pero más en el estudio de la palabra. Vale. Amén. Muchos te preguntarán, ¿verdad? No, pero tú eres el hijo, tú tienes que conocerlo y cómo sabes cómo ellos bregan. Y realmente, pues, yo puedo saber lo que un hijo puede saber, ¿verdad? Pero los que realmente saben el cargo y lo que pesa el matrimonio es cada cual en su matrimonio, ¿verdad? Ustedes saben de mi matrimonio lo que yo permito que ustedes sepan. Al igual nosotros como hijos, pues sabemos lo que usted permite que nosotros sepamos, ¿verdad? Pero ustedes pasaron por algo que muchas personas, pues, o muchos matrimonios, pues no llegan a pasar, ¿verdad? Que es la reconciliación, pero para llegar ahí tuvo que haber una ruptura, ¿verdad? Y lo que pasa es que muchas personas pensamos que entramos al matrimonio pensando que es fácil, o que pues mucho amor al principio y mucho, ¿verdad? Como decimos los lovebirds, que lo cual es bueno, pero no nos percatamos que es como un roller coaster, que hay altas y hay bajas, es como los waves del sonido, ¿verdad? Altas y bajas, y lamentablemente que cuando llegan a las bajas, pues no quieren guerrear, ¿verdad? El pastor Kiri contó un poquito, ¿verdad? En el testimonio anterior de cómo ustedes se conocieron, pero quiero mirarlo en la perspectiva de nuestra pastora Migdalia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te cautivó de pastor Kiri, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo que cautivarlo? Bueno, la palabra que tú estás buscando, ¿qué fue lo que hizo mi corazón palpitar cuando lo vi, cuando lo conocí? Y verdaderamente es que el pastor Kiri tiene un sentido del humor muy cautivador. Y cuando yo lo conocí, yo estaba en una etapa bien oscura de mi vida, very dark. Y estaba pasando por unas situaciones, y lo conocí por medio de mi hermano. Mi hermano y él estaban en el ejército, y verdaderamente que este caballero que está aquí a todo le encuentra la gracia, aún aquellas cosas que usted dice imposible, pero él le encuentra el lado amable a cualquier situación. Y eso fue una de las cosas que me atrajo hacia su persona. Porque me hacía sentirme cómoda, me hacía sentirme que yo podía ser yo. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que tienen un carácter diferente. ¿Cómo ustedes supieron durante muchos años manejar ese carácter? No fue fácil. Yo tengo un carácter mucho más fuerte que el carácter del pastor Kiri. O sea, el carácter era un poco más llevadero. Y a través de los años hemos sabido acoplarnos. Al principio no fue fácil. Era más una guerra que una luna de miel. Y porque además de tener caracteres diferentes, teníamos una crianza diferente. Él viene de un hogar cristiano, de un hogar donde, a pesar de que eran 12 hijos, había disciplina, había cordialidad en el matrimonio, y era diferente a como yo me crié. Yo vengo de un hogar
disfuncional. Había mucha violencia en mi hogar. Y había recibido muchos golpes en la vida. Por lo tanto, yo tenía una barrera, había levantado una barrera protectiva. Y cualquier cosa que amenazara traspasar esa barrera, para mí era tremendo problema. Y por lo tanto, la pasividad de él a mí me molestaba. Y claro está, yo lo irritaba con mi carácter tan fuerte, que todo estaba, mayormente muchas veces decía que todo estaba malo. Tú sabes, yo trazaba una línea y si tú no estabas en esa línea, pues teníamos problemas. Pero pasaron los años, llegaron ustedes, supimos acoplarnos, hubieron cosas en las que nos sentamos, hablamos en cuanto a cómo iba a ser la crianza de los muchachos. Y antes de continuar, vale la pena, como muchas veces dice mi esposo, vale la pena recalcar que si Dios no hubiera estado en el asunto, hoy no estuviéramos sentados aquí hablando. Lo primordial era Dios. Y como supimos que éramos el uno para el otro, pusimos muchas oraciones, muchas señales, ayuno. Y para aquellos porque hoy en día no se habla mucho de eso de ayunar, y eso funciona y es necesario. Y quiero traer a la memoria un momento bien especial en nuestra vida. Habíamos salido a dar un paseo y vivíamos en New Jersey y fuimos a Nueva York. Yo estaba embarazada para tener nuestro segundo hijo. Tú estabas de coche. Y cuando estábamos en la estación de tren y escuchamos panderetas y escuchamos músicas y cánticos. Cantaba esa, muy bueno. Y nosotros, pentecostales al fin, dijimos, hay música, para allá vamos. Porque estaban cantando en inglés, pero estaban cantando las canciones que nosotros cantábamos en la iglesia. Y fuimos y nos detuvimos frente a esta pareja. Pensamos que había mucha gente, pero era una pareja de ancianos. Y ella con su pandereta y él, no me acuerdo qué instrumento tenía. El asunto es que estaban cantando en la estación del tren. Y nosotros nos paramos y comenzamos a aplaudir y a compartir con ellos y a cantar también. Y cuando terminaron, recuerdo que la señora me miró fijamente a los ojos y miró a mi esposo y dijo, ustedes son uno en el Espíritu y Dios los ha unido. Y para nosotros eso fue, ya usted sabe, el sello de que Dios nos había unido. Y siempre eso era algo que por lo menos para mí, cuando teníamos problemas o algo, eso siempre venía a mi memoria, ¿verdad? Pasaron los años y hay una cosa también para aquellos que están balanceando ministerio y matrimonio. Tiene que haber un balance. Hay veces que nos inclinamos más hacia el ministerio, pues porque Dios va primero y las cosas de Dios son primero, y con eso de que las cosas de Dios son primero, vamos echando a un lado
la relación matrimonial, vamos echando a un lado la familia, vamos echando a un lado cosas que son importantes para Dios y que Dios las puso en nuestras manos para administrar, para manejarlas. Pero muchas veces nuestra mentalidad no ve claramente la relación que hay entre el ministerio que Dios pone en tus manos de trabajar con la gente, con los creyentes, con la iglesia, con el evangelismo, lo que sea, misionero, lo que sea el ministerio que Dios puso en tus manos. Y se nos olvida que el primer ministerio que Dios puso en nuestras manos es el matrimonio. Fíjate, algo que quisiera decir, y es que hay veces que las parejas que están hoy conociéndose, que están en el noviazgo, ¿verdad? Están en el noviazgo y pueden tener de noviazgo 2, 3, 4 años de noviazgo para entonces casarse, ¿no? Y a veces piensan que esos 3 o 4 años que están de noviazgo, yo he conocido parejas que están más de 4 años de noviazgo, y piensan que en esos 4 o 5 años que están de noviazgo van a conocer la pareja por completo, ¿okay? Y no se dan cuenta que no, en la realidad no es así. La realidad es que no es hasta que se casan que conocen la pareja por completo, porque hay veces que hay parejas que después que se casan dicen cuando comienzan los problemas y las situaciones, dicen no, él me engañó, o ella me engañó porque ella no era así, o él no era así. Era cuando estábamos de novio, él no era así, perdón. Y no entendemos que es de la otra manera. No, él era así. Lo que pasa es que para enamorarte a ti, cambió. Y puso un fronte, puso una cara para que tú pues te sintieras atraído a él o te sintieras atraída a ella. Y por eso era que estaban. No es hasta que entonces se casan y comienzan a vivir juntos que realmente se conocen, ¿verdad? No es hasta que se casan y comienzan a pasar días juntos o la noche juntos que realmente se sabe quién es quién, ¿verdad? Nosotros no tuvimos mucho tiempo de noviazgo. Realmente no tuvimos mucho tiempo de noviazgo. Nosotros tuvimos algunos 6 meses de noviazgo, tal vez menos. El hecho está en que y en esos 6 meses que tuvimos, 2 meses y medio o 2 meses estuvimos ella en Puerto Rico y yo acá en los Estados Unidos. De esos 6 meses de noviazgo. Por eso digo que de noviazgo como tal tuvimos 4 meses, porque empezamos como amigos, luego pues formalizamos el noviazgo, cuando planificamos casarnos, pues que realmente yo no fui el que lo planificó ella. ¿Okay? Ella fue, poco le faltaba, ¿verdad?, para que tocara la sortija y se arrodillara frente a mí y me propusiera matrimonio. Porque la realidad es que sí, como dije anteriormente en el otro podcast, yo no tenía planes de casarme, yo no tenía planes de tener novia, yo estaba viviendo como estaba viviendo. Pues entonces, ¿qué fue lo que te cautivó de ella? Varias cosas me cautivaron. Siempre en mi crianza yo he aprendido a respetar a la mujer. Siempre he aprendido a respetar a la mujer. Cuando estábamos en la escuela, que el corillo, ¿verdad?, de la escuela, pues se mofaban de las personas y el bullying y demás. Y a veces pasaba una muchacha y la molestaban y yo no estaba en el grupo, no me gustaba estar en el grupo. Cuando era para molestarla, para abusar, ¿verdad?, aunque sea verbalmente. Yo siempre he aprendido a respetar a la mujer y eso hice con la hermana Migdalia cuando la conocí. La respeté hasta lo último. Pero sí, me cautivó su franqueza
y su belleza. ¿Ok? Su franqueza y su belleza. Que cuando hablaba no tenía filtro. Y ahora mismo está igual, no tiene filtro. Pero, y eso pues me cautivó, ¿verdad? Y la belleza realmente me cautivó. Porque, como dije, yo vivo la vida y ya, ¿sabes? So, yo nunca pensé que yo viviendo como estaba viviendo, pues alguien se iba a interesar en mí, físicamente hablando, ¿no? Pero sucedió y le doy gracias a Dios por eso. So, ¿cuántos años tenemos de matrimonio ahora, Beba? Vamos a cumplir en agosto 39. Ok, so tenemos 38 años ya de matrimonio. Lo cumplimos hace un par de meses atrás, unos cuantos meses atrás. Y han sido momentos buenos, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de tristeza. El diablo se ha metido en el medio. En ciertas ocasiones lo dejamos que se metiera en el medio. En otras ocasiones le hemos dicho: el Señor te reprenda y te mueves del medio o te pasamos por encima, ¿verdad? Pero estamos aquí todavía, ¿sabes? Estamos todavía en pie de lucha. Ustedes tuvieron, bueno, vivimos, ¿verdad? Yo digo ustedes, pero soy el hijo mayor, ¿verdad? Vivimos en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en New Jersey, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero después nos mudamos para Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le hizo a ustedes mudarse para Puerto Rico? Y si eso tuvo un impacto en el matrimonio cuando ustedes, o en nuestras vidas, ¿verdad? En la familia, cuando ustedes se mudaron de Estados Unidos a Puerto Rico. Bueno, una cosa que nosotros hemos aprendido en este caminar con el Señor es que hay veces que el Señor cierra unas puertas para que nosotros entremos por la puerta que Él ha abierto. Y eso sucedió en aquel entonces. El Señor comenzó a cerrar unas puertas, dando indicios de por dónde quería dirigirnos. Y hasta que la única puerta que quedó abierta fue la de trasladarnos a Puerto Rico. Y allí pues los terminamos de criar a ustedes, allí nos adentramos más y nos dedicamos más al ministerio, ¿verdad? En las cosas de la iglesia, en la predicación, nos desarrollamos. Y pienso que no solamente éramos nosotros en el ministerio, sino que era la familia completa, que es otra cosa que muchas veces en los ministerios matrimoniales se les olvida, que los hijos son parte de. Y si usted quiere encaminarlo en el camino que Dios quiere que sus hijos caminen, usted tiene que hacerlos parte de su ministerio. Porque usted no puede vivir una vida en el ministerio y una vida aparte con los hijos. Una vida, o sea, no tiene sentido. Y creo que eso en parte influyó en el amor y la dedicación que ustedes ahora como adultos han tenido para el Señor. Ahorita estaba hablando, yendo a la pregunta que hiciste anteriormente, que es uno de los propósitos de esta entrevista. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque hasta la fecha pues todo va bien, estamos en el ministerio, estamos criando los muchachos, no ha sido fácil. No es fácil criar hijos en el evangelio cuando el mundo tiene tanto que ofrecerle, ¿verdad? Y es un poco difícil enseñarles: mira, el mundo te ofrece muchas cosas, pero lo que Dios te ofrece, lo que Cristo te ofrece es mucho mejor. ¿Ok? Y
Y en eso pues nos dedicamos. Pero hubo un momento en que estábamos tan envueltos en el ministerio que pienso nos descuidamos como pareja. ¿Ok? No le dimos el lugar al matrimonio que tenía que tener. Y comenzamos a tener unos problemas y no identificamos los problemas. Dejamos que el problema siguiera su curso. ¿Y hubieron señales? Bueno, sí, porque ya entonces en un hogar donde casi no se peleaba, ya estábamos peleando otra vez, ya todo molestaba. Todo era una problemática. Porque yo le hago esta pregunta porque yo me acuerdo una vez que el pastor Kiri, ¿verdad?, me comentaba una vez que tuvo unos sueños como que de aviso, ¿verdad? Mira, es que nosotros pensamos que en un hogar cristiano no van a haber problemas. Pensamos que en un hogar cristiano todo es color de rosa, todo, no. Y no pensamos tal vez en que lo que se llama individuo, ¿verdad? Que cada quien es un individuo, tiene su manera de pensar, tiene su manera de hacer las cosas, tiene su manera de actuar, y eso en el matrimonio pues tiene que de alguna manera acoplarse, ¿no? Tiene que de alguna manera acoplarse. Él trae su maleta al matrimonio, pero ella también trae su maleta, ¿ok? Él trae sus problemas y ella también trae sus problemas. Él trae su carácter y ella trae su carácter. Él trae su manera, su background, el trasfondo, vamos a ponerlo familiar, de crianza, y él también lo trae. Esas cosas se mezclan en ese melting pot, se mezclan en esa olla para que entonces, como dice la palabra, ese matrimonio sea uno, ¿verdad? Ya dejan de ser dos, sino que ya es uno. ¿Qué sucede? Que cuando las cosas se descuidan en el matrimonio, entonces vuelve otra vez a hacerse esa separación. Entonces cada uno va a tirar por su lado. ¿Por qué? Porque ya dejaron de ser uno, entonces empiezan a ser dos. ¿Qué sucede? Aún cuando realmente no teníamos problemas, pero tengo este sueño, ¿okay? Que estamos cruzando un río, hay un puente, estamos cruzando un río porque al otro lado, allá en una loma, pues hay una iglesia. Llegamos a la iglesia, dimos el culto y demás, y estaba yo solo en ese sueño. No estaba mi esposa. ¿Qué sucede? Que cuando venimos bajando de allá del culto, que yo me adelanto y yo tengo una cadenita que era de sí, en Puerto Rico son unas cuentas, ¿verdad? Son unas piedritas bien bonitas de colores. Entonces, yo tengo esa cadenita, pero me pongo a mirar todo lo que estaba alrededor, incluyendo el río. Estoy mirando. Y cuando miro hacia el río, mi cadenita se cayó al río. Y la corriente se estaba llevando la cadenita. Y esa cadenita era lo más que yo quería. Y entonces yo empecé a llorar porque no podía rescatar la cadenita. Me tiro por el puente, me tiro en el charco de agua, agarro la cadenita y nuevamente me subo al puente y me llevo esa cadenita al pecho nuevamente y empiezo a llorar y a decir, mira, rescaté mi cadenita, ya tengo mi cadenita otra vez. Y a todo el mundo que pasaba por el lado le dice, mira, ya tengo mi cadenita. Luego que tuvimos el problema y que tuvimos las situaciones, que más tarde tal vez vamos a hablar acerca de eso, me doy cuenta que era así una señal que el Señor nos estaba dando. Mira, no descuides lo que el Señor te dio, ¿ok? Porque lo vas a recuperar, pero vas a pasar trabajo, vas a pasar problemas, vas a llorar, vas a derramar bastantes lágrimas por ello.
hubieron muchos años de bendición, muchos Yes. años de bendición, muchos años que juntos trabajábamos en la obra, juntos ministrábamos. La crianza de ustedes fue algo que lo hicimos juntos, no podemos separarlo, no podemos separarlo. Pero como dije anteriormente, sí, el diablo se mete y muchas veces las parejas pues dejan que el diablo se meta, le permiten, ¿verdad? Porque el diablo llega hasta donde nosotros le permitimos. Cuando nosotros nos paramos firmes y si nosotros nos damos cuenta de lo que el diablo quiere hacer, nos paramos firmes y decimos, de aquí no va a pasar. De esto aquí no vas a pasar. Pero cuando lo dejamos y lo ignoramos y lo dejamos y lo ignoramos, pues él va a seguir entrando hasta que va a romper y a deshacer tal vez lo que dijo. Sí, que hasta que no se den cuenta, él te ciega, él te va cegando y cuando uno se da cuenta ya es bien difícil ir para atrás. Y entonces, ya que estamos en el punto, ¿verdad? De la parte de que, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? Hubo una reconciliación, pero también para haber una reconciliación hubo que haber una ruptura, ¿verdad? Y hubo señales, ¿verdad? Y hubo señales, y hubo sueños que el Señor... Pero tanto se le fue de las manos que tú sabes, sabiendo todas esas cosas, simplemente pasó, ¿verdad? Fíjate, muchas veces nosotros nos hacemos una idea de lo que queremos en el hogar, en el matrimonio. Y cuando vemos que no está saliendo como pensamos, nos disgustamos. Nos disgustamos a veces hasta con nosotros mismos. En mi caso, yo me disgusté conmigo misma. Y muchas veces yo dije, pues si yo soy la causa, pues mira, vamos a terminar esto y ya. Porque si vamos a tener tanto disgusto por cualquier cosita, y el asunto es que el enemigo no te tira una bomba nuclear, ni te tira una bomba atómica, lo que te tira son dardos. Y a muchas veces nos sentimos tan seguros en el ministerio, tan seguros en nuestra relación con Dios o en lo que estamos haciendo, que pensamos que lo estamos haciendo bien, que nos olvidamos esquivar esos daños. Okay. Que pensamos que tenemos una pared de hierro que nos está protegiendo. Y yo me cansé de esquivar dardo y no quise esquivar dardo. Y en una ocasión recuerdo cuando ya en casa ya se había hablado de separación, de divorcio, una palabra que nunca se había mencionado en la casa, pero al esa palabra mencionarse, para mí fue un golpe grande. Y yo dije, pues vamos para adelante. Dejé que mi carácter no permití, no fui donde Dios. No lloré a los pies de Dios. No permití que Dios manejara la situación, la manejé yo. Esto es lo que hay, pues mira, dale. Vamos a buscar el papel y vamos a firmar, nos vamos. Y recuerdo que una madrugada, mi hija menor, Rebeca, vino donde mí llorando. Y yo le pregunté qué le pasaba y dice, mami, yo soñé que había muchos demonios dándole la vuelta a la casa. Dando la vuelta a la casa, buscando por dónde meterse, y encontraron una ventana abierta, y esa ventana abierta era tu cuarto. Y se metieron por ahí porque fueron a buscarte a ti. Y cuando ella me dijo eso, en vez de yo ir donde el Señor, en vez de yo pensar, wow, este es mi wake up call, este es
mi alarma, simplemente lo ignoré. Porque ya mi mente estaba captured. Estaba predispuesta. Estaba ya predispuesta, ya yo había dicho, this is it and that's it. Inclusive mi esposo y yo muchas veces nos sentamos a hablar, él quería buscar una solución, pero ya yo había dicho no, y no, y no, y no, y no. Okay. Más influencia que pueda haber. En una ocasión yo vi que él no llegaba a la casa y ese día fui a visitar una hermana de él y cuando entro a la casa yo veo un bulto y reconocí el bulto como que era uno de los bultos de la casa. Y le pregunto, ¿Juan está aquí? ¿Se quedó aquí? Me dijo sí. Y para mí eso fue como un balde de agua fría en la cara. Y yo dije, así es que son las cosas. Pues si tú vas a coger por tu lado, yo acá en mi mente, pues yo voy a coger por el mío también. Y nuevamente, estas son cosas que aquellos que están escuchando, estos son los momentos de ir a los pies del Señor. Estos son los momentos de buscar soluciones, no momentos de darle rienda suelta a nuestro carácter, a la manera en que pensamos, de ser muy ligeros en tomar decisiones. Y esas cosas no se hicieron, por lo menos de parte mía. Mi esposo pues hablaba conmigo y me decía, mira, vamos a buscar una solución. Yo estaba trabajando como enfermera y cuando él me mencionó ir a terapia, yo dije, ¿para qué? Si la persona que va a estar en la terapia nos va a decir las cosas que nosotros queremos escuchar. Porque eso es un negocio, pues esa era mi mentalidad. Como ya yo tenía conocimiento en cuanto a psicología y cosas así, pues yo verdaderamente todo este conocimiento secular estaba opacando mi mente. Estaba bloqueada. Sí, estaba bloqueada completamente. Y eso dio lugar a la completa ruptura. Yo me fui por mi lado y don Juan se fue por el suyo. Nosotros en todo este proceso, porque esto realmente fue un proceso, ¿no? Uh-huh. Y fue un proceso bastante largo. En todo este proceso yo siempre pensé y yo decía, esto no fue lo que me enseñó papito y mami. Esto no fue lo que ellos me enseñaron. Ellos me enseñaron a mí a luchar por mi matrimonio. En todo el matrimonio de mis papás, yo realmente no me acuerdo. Puede que haya sucedido. No digo que no sucedió y tal vez mis hermanos mayores puedan decir sí, es cierto. O no. Yo no me acuerdo haber escuchado a mi papá y a mi mamá tener una discusión al grado de que se acostaran molestos. ¿Entiendes? Sí, tuvieron sus diferencias, ¿verdad? Porque en todo matrimonio hay diferencias, pero al grado de que tuvieran que discutir, que ella se fuera molesta para el cuarto y tirara la puerta, no, eso, yo no me acuerdo que haya sucedido eso. Pero en el matrimonio de nosotros sí, yo creo que no. La realidad de todo esto es que hubo un descuido. No se le puede poner otro nombre, no se le puede echar la culpa a Dios, pero a través de ese proceso Dios trabajó con nosotros, ¿entiendes? La realidad tuvimos algunos 2 años separados y luego nos divorciamos y tuvimos 3 años más divorciados, un total de algunos 5 años en total estuvimos separados. Y dentro de ese tiempo
dentro de ese tiempo, aunque yo dejé de ir a la iglesia un tiempo, para que veamos cómo son las cosas de Dios. Y yo decía, yo no me puedo quedar en casa, ¿sabes? Entonces yo no me puedo quedar en casa, esto no, yo no soy, ese no soy yo. Yo tengo que buscar de Dios. Y después de haber estado unos cuantos meses sin asistir a ninguna iglesia, yo digo, me siento un día y digo, ¿a qué iglesia voy a ir? Porque la mayoría de las iglesias me conocen, ¿verdad? Ya sea por el pastorado, o ya sea por el evangelismo, o ya sea que he visitado las iglesias, ¿verdad? De una manera u otra. Y yo no quiero ir a una iglesia y que me digan, estando sentado, que fui a que se me ministrara, ¿no? A escuchar la palabra. Que se me diga, vamos a esperar que el hermano Kiri pase por aquí y nos ore, ¿verdad? O nos dé una palabra de testimonio, o díganos, te dirija a la congregación. Yo no quería eso. Yo quería llegar a un lugar tranquilito, sentarme y que el Señor me hablara. Eso era todo lo que yo quería. Fui a la iglesia donde menos me conocían, donde yo no conocía la congregación, ¿verdad? No la conocía. Una iglesia carismática. Y digo, aquí voy y aquí no me conoce nadie en esta iglesia. No me conoce nadie, así que yo voy a entrar de incógnito, me siento en una banquita o en una silla y allí pues escucho el mensaje, escucho la adoración, escucho la predicación. Pero ¿qué sucede? Que no hago más que estacionar mi automóvil, y cuando entro a la iglesia, el que está de ujier en la puerta conoce mi familia. Y tan pronto me ve, me da la mano, me dice Dios te bendiga, y llama al copastor de la iglesia, y llama a algunos hermanos de la iglesia y dice, mira, vengan acá, vea, ¿tú sabes quién es este? Toda la familia de este hombre son cristianos, todos, y todos predican, todos enseñan, sí, los conozco desde muchachos. Y yo, Dios mío, la verdad que la pedra que está para el perro, hasta después de muerto se la dan. Y yo dije, después, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga, ¿sabes? Me quedé allí en la iglesia, tranquilito, empecé a escuchar la palabra, y yo dije, tengo que buscar de Dios, no me puedo seguir separando de Dios, porque yo sé que salirse del camino es más fácil que entrar de nuevo, ¿entiendes? Empecé a buscar de Dios. Ella estaba viviendo en Miami, en la Florida, y yo estaba en Puerto Rico. De ahí pues le dije al Señor, yo quiero un cambio, de vida, yo quiero un cambio de ambiente, y le digo al Señor que me quiero mudar para acá, para Indiana. El Señor, si está de parte tuya, ábreme las puertas que vayas a abrir, si no, pues cierra las puertas y demás. Decido entonces hacer eso, y se abren las puertas aquí en Indiana. Y llego aquí a Indiana, ¿verdad? Por cuenta de mi trabajo, ¿no? Por causa de mi trabajo. Llego aquí al estado de Indiana, empiezo a congregarme en una iglesia. Entonces, en la iglesia donde me empiezo a congregar, pues el Señor, el pastor, le voy donde el pastor, le digo, mire pastor, yo fui pastor en Puerto Rico, ahora mismo estoy separado y divorciado de mi esposa, estoy solo. Pero fuimos pastores en Puerto Rico, yo soy conocedor de la palabra, maestro, y estoy buscando del Señor, así solo como estoy buscando del Señor. Y yo sé que en las iglesias, le dije al pastor, en las iglesias hay como un periodo de prueba, ¿no? Para ver de qué está hecho el hermano que llega, si es que es cristiano, ¿verdad? Si dice que es cristiano, yo como pastor no le vamos a entregar el altar ni nada de eso. Yo le dije al pastor, mire, yo sé que todos los pastores tienen un periodo de prueba para los hermanos que llegan a la iglesia. Así que yo voy a estar congregándome aquí con ustedes. Cuando pase ese periodo de prueba, el periodo que usted le pone el tiempo, si son 5 meses, si son 3 meses, si es un año, no me interesa. El periodo que cuando pase ese periodo, yo quiero trabajar en la iglesia. Y cuando yo digo trabajar en la iglesia, yo no digo que me entregue el púlpito, no digo que me entregue el micrófono, eso no es mi trabajo, ¿okay? Cuando yo digo trabajar en la iglesia es que si usted necesita que se haga un hoyo en el patio porque usted quiere sembrar un árbol, usted va donde mí y me dice, hermano Kiri, mire, necesito hacer un hoyito allí en
en la yarda, como dicen para acá, del templo, porque vamos a sembrar un árbol. Y yo no tengo herramientas. Usted tiene pala, tiene pico, tiene las herramientas. Usted lo que tiene que decirme es cuán ancho y cuán hondo. Y yo le hago el hoyo. Si la iglesia necesita que se le trapee y que se le pase escoba, usted me dice, Mano Kiri, mire, a ver si puede venir el sábado, pues hay que limpiar la iglesia. Yo vengo a limpiar la iglesia. ¿Okay? Lo demás venga cuando venga. Pero cuando yo digo quiero trabajar en la iglesia, ese es lo que yo me refiero. ¿Está bien? El pastor me dijo, está bien, Mano Kiri, no se preocupe. ¿Está bien? Y empecé a trabajar en la iglesia. Hasta que el Señor... Y fíjate, hermano, en todo este tiempo que estuvimos separados y que estuvimos divorciados. Como dije, pasó un periodo de algunos 5 años. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero otra. Y se lo decía serio. No se lo decía de una vez, se dice, no me mandes otra, pues yo no quiero otra. Hay que algunos digan, bueno, si no me dice, pues que el Señor me mande una esposa, ¿verdad? Pues yo no quiero estar solo, el Señor me manda. Dice, no me mandes otra que no la quiero, decía el Señor. No me mandes otra que yo no la quiero. Yo quiero la esposa de mi juventud. Esa es la que yo quiero. La que tú me diste cuando yo era chamaco. Esa es la que yo quiero. Y esa es la que yo quiero que tú me traigas para acá. ¿Ok? Así que voy a estar orando hasta que eso se cumpla. Déjame decirle, ¿verdad? Que esto sí, yo lo he hablado con mis hermanos y eso. O sea, cada cual recibió lo de ellos a su manera, ¿verdad? Porque lo que muchas veces no pensamos es el daño que le hacemos también a los hijos. Cada cual, tú sabes, lo recibió de una manera bien diferente. Yo lo recibí de una manera diferente. Hice mis cosas, también usándolo como justificación, ¿verdad? Mi hermana menor, Amaris, también lo recibió diferente. Mi hermano Josué, que ahora es pastor, también lo recibió diferente. Mi hermana, la más pequeña, que fue una de las más que se afectó, pues que como decimos, que casi siempre la menor, como decimos, la más mimada, la más, ¿verdad? La más apegada al círculo, ¿verdad? Se afecta bastante, porque yo era bastante independiente, pero aún así, tú sabes, nunca lo habíamos visto así de esa manera. Nunca habíamos visto eso, para decirle, ¿verdad? En ustedes. Y fue algo impactante para nosotros, ¿verdad? Y aún que estábamos grandes, porque entre más pequeños más afecta la situación, ¿verdad? Pero entonces, dándole fast forward, ¿verdad? Al asunto, cuéntanos cómo fue esa reconciliación, cómo fue que el Señor... Porque yo sí sé decir que ustedes no se pueden ni hablar. Llegaron a un punto que no se podían ni hablar porque era algo que siempre tenía roce. No tenían que decírmelo porque, por lo menos a mí, con quien yo vivía era con mi mamá, ¿verdad? Por lo menos conmigo yo siempre le dije, y mi mamá lo sabe, que le decía, yo no quiero que me hables mal de papi ni nada de eso, ¿verdad? Yo siempre decía eso y nunca tuvimos eso de que, por lo menos yo, nunca tuve eso de que se hablaran mal uno del otro, ¿verdad? Pero sí sabía que había unos roces fuertes, ¿verdad? De cierta manera, pero entonces, ¿cómo fue que Dios obró y Dios bregó? Porque se veía un caso casi imposible de trabajar, que yo digo, esto solamente fue Dios. Yo y mis hermanos sentimos que fue Dios. Sabíamos que fue Dios. Dios no había hecho esa promesa a nosotros sin que ustedes lo supieran, ¿verdad? Pero cuéntanos ustedes en su aspecto, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes vieron o cómo fue que Dios trabajó en ese reconciliación? Bueno. en esto de la reconciliación, desde mi punto de vista, el Señor comenzó entonces a trabajar en mí, porque ya el corazón de mi esposo estaba estaba buscando una reconciliación, dispuesto a una reconciliación. Yo estaba reacia. Yo me sentía herida, me sentía avergonzada con Dios, porque Dios me había entregado un matrimonio, me había entregado un compañero, y yo sentía que yo no cuidé de ese regalo. Por lo tanto,
yo bloqueé todo, inclusive mi relación con Dios. Pero como tú dijiste ahorita, y como dijo mi esposo, Dios utilizó esto que estaba pasando, este proceso, para llevarnos a otro nivel. ¿Qué sucede? Y fíjate que en estos días estaba yo hablando en la iglesia y estábamos hablando acerca de esto en la escuela dominical, por cierto, el domingo. Estábamos hablando de Romanos 8:28, que todas las cosas trabajan para bien, oran para bien para aquellos que aman a Dios y que han sido llamados de acuerdo a su propósito y de acuerdo al plan de Dios. Y cuando Dios dijo en aquella ocasión, en aquella estación de tren en Nueva York, ustedes son uno, y que el Señor nos iba a llevar, ¿verdad?, a través de muchas cosas, de muchas experiencias en nuestra vida. He meant it. El Señor no habla por hablar. Y en mi caso, pues el Señor no me dejó sola. La palabra, nosotros siempre nos hemos anclado en esa palabra que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero no es solamente instruirlo, es enseñarle, es mostrarle, es ayudarle a tener experiencia con Dios. Y eso hicimos nosotros. Y cuando vimos el fruto de esa enseñanza, durante esta separación, durante este periodo de separación, el primero que vino a estar conmigo fuiste tú, y fuiste mi guardaespaldas. Luego parece que necesitaba refuerzo y aparecieron Tita y Josué, Amari y Josué. Rebeca siempre ha sido apegada a su papá, Rebeca se quedó de guardaespaldas de su papá. Y ustedes comenzaron a buscar de Dios, estaban en una iglesia, y recuerdo que yo no había tenido la experiencia de verlos a ustedes ministrar en la música. Y me acuerdo que Amari me dice: mami, esta noche Baron y yo vamos a tocar juntos y vamos a cantar. Y yo quiero que tú estés allí y que tú nos oigas. Y yo le dije: ok. Para mí, mi corazón se me llenó de emoción. Y fui. Y verdaderamente cuando fui, que los escuché tocar, para mí esa llama que yo pensaba que se había apagado completamente, esa llama se volvió a encender. El Señor comenzó a trabajar conmigo y esa noche yo me reconcilié con el Señor. Y ahí el Señor siguió trabajando conmigo. Y recuerdo que una hermana, un día, mi esposo y yo estábamos empezando a hacer las paces. Ya estábamos hablando sin aruñarnos. Y estábamos comenzando, ya podíamos sentarnos a comer juntos. Y me acuerdo que una hermana de la iglesia me dice: bueno, Migdalia, hermana Migdalia, y ahora, porque ya el Señor está trabajando en su vida, ¿y qué vas a hacer con el hermano Juan? Y yo dije: yo no voy a hacer nada con el hermano Juan. Nada. Él está ya en lo suyo y yo estoy en lo mío, pero así, yo bien. Porque ¿qué pasa? Tú estabas ahí, eres testigo. ¿Qué pasa? Ya yo en esos 5 años me había vuelto autosuficiente. Y yo podía sola. Y yo comparo
ese momento en mi vida con Nabucodonosor. Y yo miré mi vida, tenía seguridad de trabajo, estaba bien, tenía mis hijos conmigo, excepto Rebeca, y todo eso. Ya yo había hecho mi ambiente, yo había rehecho mi vida. Y aunque no literalmente lo dije, pero la manera en que yo estaba viviendo, aunque ya yo estaba en la iglesia, estaba activa en la iglesia, trabajaba con los jóvenes, en todo lo que el pastor y la pastora me necesitaran, ahí yo estaba. Pero ¿qué pasa? Que dentro de todas esas actividades habían ayunos con los jóvenes. Y aunque en mi corazón y en mi mente estaba trabajando con los jóvenes, no me estaba dando cuenta que Dios estaba trabajando conmigo. Y cuando ella me dijo eso, pues yo muy altanera. Ahí no, nada. Y me quedé sin trabajo. Pero el problema no es que me quedara sin trabajo, porque yo era enfermera y en Miami, en cada esquina hay un hospital. Pero usted sabe lo raro que es que una enfermera no consiga trabajo. Y más con el resumen que yo tenía. Hace 20 años como enfermera. ¿Ok? Y ahí se fueron haciendo las cosas difíciles, conseguí un trabajo en un hospital, pero no dio resultado, no pasé el periodo probatorio, pero hubo algo ahí, y es que cuando había cometido un error con una muestra, y cuando me llamó la supervisora por teléfono, me dijo: no vengas al turno. Cuando yo enganché, yo dije: Dios está en el asunto. Y yo voy a hacer lo que hizo Job. Job perdió todo, pero menos su relación con Dios. Y aunque dentro de sus conversaciones que tenía con Dios, peleaba con Dios y se decían unas cositas, Job se mantuvo ahí con Dios. ¿Ok? Y yo dije: yo me voy a encerrar con el Señor. Y recuerdo que había aniversario en la iglesia y yo me estaba lamentando porque tenía turnos y no iba a poder ir al aniversario. Pues ya el Señor me solucionó el problema, me dijo: pues ya te quité el trabajo del medio, ahora puedes ir al... Y yo me encerré en mi cuarto y precisamente me puse a leer el libro de Job. Y comencé a orar y comencé a ayunar. Estuve 7 días orando y ayunando. Y fui a la reunión que me citaron. Me dijeron pues que ya no tenía trabajo. Yo me fui para mi casa. Cuando me monté en el carro lloré. Y luego me fui para mi casa. Y me puse a orar. Yo dije: pues ni modo. A mal tiempo, buena cara, Dios solucionará, porque yo estaba pensando: olvídate, eso yo consigo un trabajo a la vuelta de la esquina. Pero Nacarile del Oriente, y ya estaba a punto de perder el carro, pagaba una renta de $1,500, estaban los biles, se estaban acumulando. Y recuerdo que yo fui donde el pastor Ávila, y yo le dije: mire, me sucedió esto y esto y esto. Y el pastor me dijo algo que en vez de darme coraje, me dio alegría. Él me dijo: pues mira, aprovecha este tiempo y métete más con Dios, ahora puedes trabajar más para Dios. Y precisamente eso fue lo que hice. Pero llegó entonces el tiempo del aniversario, y recuerdo que lo celebramos viernes, sábado y domingo. El hermano que invitaron para predicar el viernes predicó del Lodebar. El hermano que invitaron para predicar el sábado predicó
de Lodebar. Y el hermano que invitaron para predicar el domingo, predicó de Lodebar. Y ya el domingo yo estaba, bueno Señor, pero ¿qué es esto? ¿Es conmigo la cosa? Y recuerdo que cada noche fue una experiencia y una cercanía más con Dios. Y recuerdo que ese domingo yo pasé al frente. Porque predicaron, el sábado hablaron, el Señor te mandó a llamar. Pero el domingo predicaron, te voy a llevar a otro nivel. Y yo pasé al frente y cuando aquel predicador oró por mí, que no sabía ni él sabía que yo era miembro de la iglesia, pero él no sabía lo que yo estaba pasando. Y creo que la mayoría de los hermanos no sabían lo que yo estaba pasando. Y aquel pastor, era un pastor, oró por mí, me dice estas palabras: hoy Dios te devuelve todo lo que perdiste y te va a llevar a otro nivel. Vas a entrar en otra etapa de tu vida. Y yo dije, wow. Y recuerdo que esa semana ya yo estaba al borde porque había que pagar la renta, ya se debían 2 meses, había que pagar todo. Y el carro, todo. Y yo calladita, porque creo que ni con ustedes yo hablaba esas cosas. Y yo me quedaba callada y oraba. Y recuerdo que algo en mi corazón me dijo, llama a Juan. Lo que en otra instancia, pero llamé a Juan. Y resulta ser que estoy hablando con él y le estoy explicando lo que me está pasando y él me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Y recuerdo que él me ayudó. Y yo comencé a orar. Y comencé a preguntarle al Señor, porque como dijo mi esposo, una de las cosas que le llamó la atención fue mi franqueza, pues según de franqueza y sin filtro yo era así mismo hablando con el Señor. Yo, el Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque a mí me está que lo que tú quieres no es lo que yo quiero. Pero si eso es lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y el Señor comenzó a cambiar mi vida. Y recuerdo que mi esposo fue y me visitó. Y hablamos y nos reconciliamos. Y comenzamos a hablar acerca de volver a casarnos. Juan, ¿te acuerdas que me dijiste qué vamos a hacer? Porque yo te pregunté, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo para Indiana no voy. Yo para allá no voy. Y tú me dices, no te preocupes, si yo me tengo que trasladar acá a la Florida, yo me traslado. Sí, porque, y yo bien altanera, y el asunto fue que pasó el tiempo, el pastor Juan se fue de regreso, se vino para atrás para Indiana. Yo me quedé allá, hablando con el Señor. Esa misma semana, después que él se fue, me llamaron para un trabajo. El que me había reclutado la primera vez. Conseguí el trabajo, logré completar el pago de mi carro, lo saldé. Perdón. Recuerdo que al mes ya estaba haciendo trabajo de supervisora. O sea, todo lo que aquel pastor que oró por mí me dijo, yo te devuelvo todo lo que habías perdido, había pasado en cuestión de un mes. Ahora faltaba mi matrimonio.
porque yo había dicho que yo para Indiana no venía. Y el pastor de nosotros, el pastor Ávila, no acostumbraba a salir a otras iglesias. Y este domingo en particular, era en noviembre, recuerdo que el pastor le dice a la iglesia ese domingo: hoy vamos a ir a visitar la iglesia del pastor Chong. Y fuimos. Y el pastor Chong está predicando. Y yo estoy sentada al lado de la pastora. Y el pastor Chong, en medio de la predicación, dice: porque muchas veces el Señor nos dice muévete, y nosotros estamos esperando que el Señor nos agarre de la mano, nos saque de aquí que estamos en la Florida y nos lleve allá a uno de esos estados que nieva los 365 días al año. Y yo me quedé estática. La pastora me miró y me hizo: prepara las maletas que te vas. Yo no terminé, esperé que terminara la predicación, fui al auto y enseguida llamé al pastor Juan y le dije: yo siempre atrevida, porque el Señor me dio fecha y todo para la boda, y me dijo, y yo le dije: nos casamos en marzo y me voy para Indiana. Y así mismo sucedió. Y lo demás es historia. Fíjate, Aaron, cómo es que la palabra se cumple cuando dice que Él no pone cargas pesadas en espaldas débiles. Y que Él no te va a probar más allá de lo que tú puedes resistir. Yo me acuerdo que ya habían pasado esos 5 años y yo estaba orando y ayunando y le decía al Señor de esa manera, como dije anteriormente: yo no quiero a ninguna, yo quiero a mi esposa de mi juventud, esa es la que yo quiero. Pero cuando llegó ya el año quinto, que ya iba para empezar el 6º año, yo le dije al Señor: pues, si no me vas a traer esa, pues así me quedo. Entonces, y ya cuando ya yo tenía la toalla en la mano para tirarla, me voy a resignar que esa no es la que me vas a traer, olvídate, me voy a resignar. Y cuando voy a tirar la toalla, ahí es que las cosas empiezan a cambiar. Ahí es que el Señor comienza a trabajar nuevamente con los dos, empieza a cambiar el panorama, empieza a cambiar las actitudes, y para que veas cómo es que Dios trabaja. Rebeca se había venido para acá, para Indiana conmigo, y yo dije: bueno, yo vivía cerca de donde estoy trabajando aún, echaba algunos 5 minutos de la casa al trabajo. Y cuando Rebeca se viene a vivir conmigo, ella iba a estudiar en Fort Wayne, que de donde estaba viviendo yo era casi una hora. Y yo dije: pues voy a comprar una casa a mitad de camino, cosa de que ella no tenga que quedarse por allá, sino que todas las tardes pueda venir a la casa. Y ella viaja 25 minutos para la universidad y yo viajo 35 minutos para mi trabajo. Eso no es problema. Y comienzo a buscar la casa para comprarla. Y entre todas las casas que miramos, ¿verdad?, que miré esta, donde estamos ahora. Y me acuerdo que vine a verla 3 veces. Le dije a la real estate, le dije: mira, hay una casa allá en Columbia City, quiero verla. Me dijo: está bien, ¿cuál es? Dame el MLS number, me parece que se llama. Le di el número, ella llamó a la real estate que tenía la casa. Me dice: fíjate, esa casa ya me la quitaron, ya esa casa no está en el mercado porque lleva ya 1 año a la venta y nadie la quiere comprar. No la compra. Y está nueva la casa, pero nadie la compra. Ya esa casa yo no la tengo, pero vamos a hacer los trámites para que
Entonces venimos a ver la casa, miramos por dentro, por fuera, y yo me paro en la cocina y yo le digo a la gente, le digo, yo puedo orar por la casa. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Ora, no hay problema. So, oré por la casa y le dije, Señor, si esta es la casa, pues fantástico. Y oré, se la presenté al Señor y nos fuimos. Yo creo que como al mes tal vez. Le digo, mira, todavía la casa de Colombia City está a la venta. Me dijo, deja chequear. Miró, sí, todavía está a la venta, no la han comprado. Le digo, yo quisiera ir a verla de nuevo. Y la vine a ver, la casa. Volví otra vez y le dije a ella, ¿yo puedo orar por la casa? Me dijo, sí, ora, si quieres. Oré y nos fuimos. A la semana vuelvo y la llamo y le digo, mira, yo quiero hacer una oferta para la casa que vimos allá en Colombia City. Pero antes de hacer la oferta quisiera ir otra vez allá. Me dijo, ¿sí? ¿Cuándo quieres ir? Y yo le digo, pues lo más pronto posible. Pues vamos hoy mismo. Cuando salgas del trabajo vienes para acá, que no tengo nada pendiente, vamos allá. Entonces, venimos para acá, oramos por la casa y nos fuimos. Cuando llegué, le puse una oferta a la casa. No aceptaron la oferta que yo le puse, pero me subieron un poquito más de la oferta. Me dijo, pero esto más, pero te vamos a dar el dinero para los gastos de cierre. Y yo dije, pues está bien, gloria a Dios, porque con eso pues bajaron a lo que yo quería. El asunto fue que nos reconciliamos, la hermana Migdalia y yo. El Señor nos dio una casa nuevecita. Nadie todavía había caminado en la casa. Estaba en construcción esperando que nosotros nos reconciliáramos para el Señor darnos. Todos ustedes regresaron a la casa nuevamente. Todos mis hijos se reunieron nuevamente. El Señor volvió y nos dio el ministerio que teníamos en las manos anteriormente. Y aún más. Ahora tenemos 8 nietos. Lo que, como dice la palabra, cuando José fue vendido a Egipto, que los hermanos pues le dijeron al papá que una fiera lo había matado y le tiraron el saco con la sangre de un cabrito que habían matado, y le dijeron, mira, esto lo encontramos allá y lo mató una fiera, ¿no? Jacob pues lloró amargamente a su hijo y pasó muchas vicisitudes por eso. Luego pues los hermanos regresan a Egipto a buscar alimento, donde José ya no era un preso, no era un sirviente de una casa, sino que era el segundo en mando del país de Egipto. Los hermanos llegan allá, no lo conocen. El Señor brega con José de alguna manera, que tienen que volver a regresar y demás, y después en la segunda visita es que José se le da a conocer a los hermanos, en la segunda o la tercera, realmente no me acuerdo. Se le da a conocer a los hermanos y ellos se lamentaron y dice, porque lo que ustedes planificaron para mal, o lo que el diablo, si así, ¿verdad?, planificó para mal, el Señor lo cambió para bien, para la preservación de muchas vidas. Le damos gloria a Dios, le damos gracias a Dios que el Señor pues a través de este proceso pues nos unió más. Seguimos peleando, pero ahora nos reímos después que peleamos. No, lo hizo madurar, como dijiste, ahora se ríen cuando pelean y eso, porque ya, tú sabes, mucha gente nos ven a nosotros ministrando juntos, ¿verdad? Como nos han dicho a toda la familia, no, qué lindo ustedes se ven como familia juntos, pero tuvimos que pasar por un proceso para llegar ahí. Tampoco significa que va a ser el proceso de todo el mundo. Como decimos aquí, el divorcio no debe ser la primera opción, ni la última tampoco, ¿verdad? A menos que sea algo que ¿verdad?, incita a él. No debe ser una opción, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Espero que este testimonio, ¿verdad?, todo aquello que está pasando por un proceso le ayude a fortalecer su matrimonio, a buscar al Señor,
que la primera opción sea buscar al Señor sobre todas las cosas, y que no esperemos que llegue a cierta magnitud la situación para que entonces empecemos a buscar al Señor, sino que vean las señales, el Señor habla también a través de diferentes maneras para enseñarle de que, mira, ajustense los tornillos porque si no puede pasar ciertas cosas. Y lo vimos con la experiencia, aunque no todo el mundo es igual, pero sabemos que el Señor siempre trabaja dependiendo de, ¿verdad?, la situación que sea. Pero sí, Dios siempre va a trabajar en el asunto, ¿verdad? Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Pastor Kiri, la hermana Mitalia, que el Señor le bendiga. Que el ministerio va a seguir prosperando, ¿verdad? Y ahí estamos. Pronto verán otros miembros de la familia que van a estar hablando también. Este es solo el comienzo, y que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.